Hablando de este chat GPT, Daniel me acaba de mostrar ahorita una publicidad, no la había visto, que dicen, una noticia, ¿verdad? Que decía que ahora, o sea, tus búsquedas en chat GPT podrían ser usadas como evidencia ante un tema judicial. Te buscaste cómo enterrar un cuerpo a las 3 de la mañana y chat GPT te dice, ¿qué estás haciendo, amigo? Fuerte, fuerte. A mí me aterra mucho este asunto por una simple razón, y es por la cantidad o el nivel de confianza que hemos depositado, en este caso en esta herramienta, ¿no? Que pueden ser miles otras, solamente menciono esta porque es la más conocida, pero el hecho de que uno le haga preguntas a algo y que la respuesta que este algo te da sea algo que tú confías, es algo bien interesante de analizar hoy. ¿Qué tanto tú y yo confiamos en la voz de Dios para la toma de decisiones? Al final del día, cualquier consulta que hacemos en ChatGPT termina arrojándonos en una decisión. El otro día me pasó, se me dañó la aspiradora. ¿Qué hice yo en corto? Le tomé una foto de la aspiradora. Le puse la parte que creí que yo estaba dañada y ChatGPT me mandó unas instrucciones y me dijo, haz esto. Paso número 1, límpiala. Paso número 2, échale esto. Paso número 3, tal. O sea, una consulta siempre va a venir acompañada de una acción o un llamado a la acción, de quien te está respondiendo a la consulta que tú tienes. Cuando tú vas al médico, ¿qué es lo que tú esperas? Que el médico te diga qué hacer. Tú no vas al médico porque el médico te quede mirando y te diga, sí, te duele la cabeza. Bueno, siguiente paciente. No. Uno que quiere con el médico, al final del día, que te recete, que te instruya. Creo yo que pasa lo mismo con Dios. Tú vas a Dios, tú y yo vamos a Dios para consultar algo, para preguntar algo, para tomar alguna decisión, y uno está esperando ¿una qué? Una respuesta. Esa respuesta puede ser un sí, o tal vez puede ser un no, o a veces Dios responde con silencio. Y ese tipo de temas los puse hace unos días en el grupo de la mesa, que varios de ustedes hacen parte, y si no haces parte de ese grupo de WhatsApp, ojo, no es el canal, es el grupo de WhatsApp, que es para los que se sienten muy parte de la comunidad. Lo pueden escanear en el código que tienen en las mesas, o al final me pueden preguntar y les hacemos ingreso al grupo. Yo mandé una encuesta y era preguntando un poco acerca de esto, y varios respondieron algo bien interesante. Era que les hacía mucho conflicto este tema acerca de por qué si yo pido algo, Dios no responde de la manera como espero. Una de las invitaciones que usamos para que ustedes llegaran hoy acá, o para animarles a venir, era, ¿y si Dios no me sana? ¿Y si Dios no me bendice con esto o no me responde positivamente con aquello? Entonces, ¿sigue Dios siendo bueno? ¿Cómo puedo creer en un Dios que a veces no responde? O cuando responde lo que yo no considero bueno. Una pregunta que hablaba con Paul esta semana y me decía, amor, ¿cómo tú diferencias, cómo tú puedes notar la diferencia entre cuando Dios te está dando una instrucción, te está hablando, y cuando simplemente es tu cabeza mandándote mensajes que no sabes si realmente son dignos de confiar? El CEO de ChatGPT en cierta entrevista contó que le aterraba lo tanto que la gente confiaba en las respuestas, porque a veces la IA delira, o sea, responde cosas raras. Me pasó, un día hice una búsqueda bíblica de historias que yo sé cuál es la respuesta, y como es un tema que simplemente está relacionando textos, la IA lo que hace es empieza a buscar información, empieza a armar. Entonces fue con una pregunta tipo como que, ¿qué cita bíblica puedes usar para dar una reflexión acerca de X tema? Y botó unas citas súper rebuscadas que podrían tener un poquito de relación, pero no. ¿Tú te imaginas si yo preparara mis temas a punta de ChatGPT? Yo lo uso cuando quiero resumir algún concepto, cuando quiero alguna frase poder encajarla de una manera más puntual. Pero si yo confiara a ciegas, le diría algo más o menos así. ChatGPT, créame un mensaje para este domingo en la mesa que tenga 3 puntos relacionados con el tema de la fe y que me expliquen cómo voy a diferenciar la voz de Dios de las voces de mi cabeza. Y las 3 primeras cosas que me voten, me siento aquí como un loro y se las cuento. Y después tú la escuchas y dices, ¡ah! Palabra de Dios. Y vas tú y lo repites. Y cuando venimos a ver, tenemos una creencia súper diluida. Porque, rayos, ¿por qué confiamos tanto? Y ojo, aquí no estoy haciendo proselitismo en contra de ChatGPT, ¿ok? Yo estoy hablando de por qué hay cosas en las que tú y yo confiamos a ciegas. O sea, si tú que estudias derecho, tú me dices, es que esto no se debe hacer, yo voy a decir, es que ella dijo que esto no se debe hacer.
¿Para qué me voy a poner a inventar si la persona que sabe me dijo que no se debe hacer? Romanos capítulo 10, verso del 11 al 17. Por favor, pueden buscarlo allí en sus Biblias. Les voy a dar tiempito para que lo hagan. Romanos 10, del 11 al 17. Contexto de lo que está pasando en lo que voy a leer. Es una carta hacia la iglesia que está en Roma, a los romanos. Y el que escribe está hablando acerca de varios temas acerca de la salvación y cómo esta salvación que tú y yo tenemos no es por obras, sino que es por fe. Y también está hablando acerca de que no va a haber diferencia entre judíos ni gentiles, sino que es para el que crea. O sea, que no importa quién sea quien esté en medio de la situación, lo que importa es que creas. Ese es como el contexto general de la cita. Pero entonces mira lo que dice el verso 11. Si lo tienen allí, pueden seguirme la lectura. Yo la tengo aquí en la nueva traducción viviente. Dice: los que creen en Cristo jamás serán defraudados. Pues el mismo Señor, que es Señor de todos, no hace diferencia entre judío y el que no lo es, lo que mencionaba hace un momento. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso dice la Escritura que todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Verso 14. Pero, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? Lo voy a repetir. La pregunta es, sí, todo el que cree es salvo, pero ¿cómo van a pedir la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les hable? ¿Y quién puede ir a hablarles si no hay quien los envíe? En otra versión muy conocida dice, bueno, las mismas palabras, y es ¿cómo va a haber, o sea, cómo vamos a oír si no hay nadie quien esté hablando eso que hay que oír? ¿Cómo vamos a tener fe o una convicción seria y firme si nadie está hablando acerca de esa fe o nosotros no estamos abriendo nuestros oídos a esa fe? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Me salto al verso 17 y termino. Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Te lo repito, la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias, en este caso, que Dios ha hablado acerca de ti. La fe viene por oír. ¿Por oír qué? Por oír las palabras de Dios. Eso lo hablamos la semana pasada y hoy sigo en el mismo hilo y ojalá podamos afirmarlo de una manera bien contundente en lo más profundo del corazón. Nuestra fe no puede fundamentarse en lo que alguien me dijo de Dios, no. ¿Sabes qué? Lo que pasa con estos espacios es precisamente eso, que obviamente ustedes vinieron hoy a escuchar y con mucho temor reverente, digo, a escuchar lo que Dios quiere hablarte a través de mi boca, y por eso creo que hacer esto es una gran responsabilidad, de la cual me siento muy feliz de hacerlo, pero tú estás escuchando el mensaje de Dios a través de mi boca, pero técnicamente esto no puede reemplazar el hecho de que Dios pueda hablarte cosas a ti de manera directa. Porque si no estaríamos evocando a como era la iglesia hace cientos de años atrás, miles de años atrás, donde teníamos que tener un intermediario, el hombre de Dios que venga a darme la palabra, yo simplemente digo amén, gloria a Dios y me la como entera. Si tu fe o mi fe está fundamentada en lo que otros dicen, es una fe muy débil, es una fe muy inestable. Es como si nuestra fe estuviese puesta en ChatGPT, literal. O sea, el día que esa IA se rebote y empieza a tirar herejías, y uno, pero ahí dice eso. Y yo pensaba mucho en la toma de decisiones. ¿Quién aquí tal vez ha cruzado un momento donde se encuentre en una Y? Una Y, o sea, o tomo la derecha o tomo la izquierda. O le digo sí a esa chica que me está escribiendo, o le digo, vaya a la fregada. O le digo sí a este trabajo, o le digo no a este trabajo. O le digo sí a este cambio, o le digo no a este cambio. ¿Quién aquí en algún momento se ha encontrado en una situación así? Levante la mano. ¿Quién aquí tal vez se está encontrando hoy en esa situación? Levante la mano. Yo creo que muchos de nosotros, las decisiones así son casi diarias. Yo les puedo contar una microhistoria. Es micro porque tiene una versión muy larga. Yo estuve en una Y cuando la mesa iba a empezar. Porque yo estuve muchos años en una comunidad, salgo de allí, y cuando salgo de allí, paso una pequeña temporada en un espacio muy sano, muy lindo, donde me acogieron, me abrazaron, donde estuve siendo parte de una comunidad, no liderándola, sino siendo parte.
Y una vez yo estaba sentado en una silla como estás tú allí, y de repente dije yo, oye, pero sí será necesario yo ponerme a inventar con mi esposa, con niños de 3 meses, 5 o 6 meses de edad los nenes. Y yo, ¿valdrá la pena yo ponerme a inventar ahora, hacer esto? Y me quedé viendo por un momento el sitio en el que estaba. Es una iglesia aquí en Santa Marta, y yo dije, pero aquí ya tienen todo hecho. Esto está súper claro. ¿Yo para qué me voy a poner a inventar? Y escuché clarito en mi corazón, ahorita voy a hablar acerca de esas voces para poder diferenciar cuándo es Dios que te habla y cuándo tal vez es otra cosa. Y escuché clarito en mi corazón esta convicción de, papi, si tú haces lo de la mesa, yo te amo. Y si decides no hacerlo y quedarte aquí y ser parte de esto, también te amo. Y te voy a bendecir, empieces o emprendas la mesa o no la emprendas. Te voy a decir la verdad, me pareció un momento hermoso, pero al mismo tiempo conflictivo. Fue como que, no es más fácil que me digas, haz esto. Me di cuenta que Dios muchas veces habla en grises. No en muchas cosas, pero eventualmente pasa. Qué chévere sería que hubiese recibido como la confirmación de hazlo, sal de donde estás y hazlo, mételo. En otras cosas sí fue así. Cuando yo tomé la decisión de cerrar mi ciclo en la iglesia en la que estaba, fue una convicción muy fuerte. Y yo dije, en cierta fecha del año, dije ya mi corazón está aquí y yo tomo la decisión. Ya tengo la convicción de que es lo que necesito hacer. Pero como no vivo solo, vivo con mi esposa, y la decisión era en conjunto, me acuerdo que yo le dije, mira, quiero que sepas algo. Ya yo me fui. Yo sigo aquí, pero ya yo me fui. O sea, no estoy de aquí de corazón. Hasta el día que tú también te sientas segura con la decisión. Y pasaron varios eventos. En su momento ella se los podrá contar si desea. Y en una fecha similar a estos días, Paula recibe esa confirmación y dice, amor, vámonos. Y yo, vamos. Y emprendimos un camino medianamente desconocido. Lo mismo me pasó cuando decidí elegirla a ella como la persona con la que quería compartir el resto de la vida. Lo mismo pasó cuando empezamos a buscar hijos, porque son decisiones. Y yo creo que en las decisiones de la vida uno necesita muchísimo dirección. Dice la Biblia que escuchar la voz de Dios, o sea, su palabra, se convierte como una lámpara para los pies. Dicen Salmos. Pero yo siempre, cuando yo siempre escuchaba esa cita, me la imaginaba así. Como que la Biblia era como una lámpara, entonces yo alumbraba el piso. Pero hace muchos años atrás encontré una imagen que me revolucionó la forma de entender esta cita de que la palabra, que la voz de Dios es como una lámpara a los pies. Y es que no se trataba mucho acerca de la Biblia como una lámpara para alumbrar sobre las decisiones, sino que a medida que yo la leo, es como si esa luz entrara a mí y ahora yo puedo ver a través del filtro de la palabra. No sé si se logra imaginar de esa manera. No es como una lámpara en la mano para alumbrar los pies. Es que recibes la palabra, te llenas de ella y ahora tus ojos es como si fueran esa lámpara que ve de manera clara hacia dónde tienes que caminar, lo que tienes que hacer y qué decisiones tomar. No es una varita mágica para que, yo tengo la varita mágica de las decisiones de Dios, como dije la semana pasada. No, es que ahora tengo un filtro que no es mi filtro lleno de heridas, lleno de resentimientos, lleno de problemas, sino que ahora estoy filtrando mis decisiones conforme a la palabra, a la voz de este Dios, en el cual creo, porque yo te voy a hacer una pregunta. Será muy extraño que tú y yo hayamos venido a un sitio como esto, hoy un domingo en la mañana, con este clima tan sabroso para quedarse en la casa arrunchado. Si tú estás aquí es porque muy en el fondo, igual que yo, tú y yo creemos. Pero esa creencia no puede quedarse solamente en un concepto, sino que tiene que convertirse en una convicción. Pero mientras que esa convicción esté alimentada es que a mí me dijeron que Dios sana y nunca vas a experimentar al Dios que realmente sana, es muy complejo que la fe pueda mantenerse a flote de esa manera. Guiño, guiño para los que fueron al curso de Biblia sobre la mesa. Hoy quiero compartir algo que los que estuvieron con nosotros 10 semanas atrás se los compartí y hoy también lo voy a hacer en este espacio. La Biblia tiene patrones que se repiten y hay historias que si tú las analizas es como lo mismo, pero con personajes diferentes. Y hay un patrón que está desde Génesis y en muchas historias del Antiguo Testamento y es el patrón de la tentación
y de la caída humana. Quiero hablarles de eso porque tiene todo que ver con el tema de las decisiones. Si tú viniste aquí y dices, tal vez esto me sirve para saber qué decisión tomar, ponme full atención. Hay un patrón en la Biblia, repito, que se refiere a la tentación de la caída humana. Cuando lees en Génesis, te das cuenta que al principio, creo que si lo has leído, tienes recordación de esto. Génesis al principio muestra cómo Dios está creando toda la humanidad, toda la tierra, los cielos, los animales, la creación, bueno, en fin, todo. Y dice, después de cada día que Dios va creando, hay una frasecita que se repite, es un patrón. Y la frasecita es, y vio Dios que era, ustedes se lo saben, y vio Dios que era, o sea, Dios creaba algo el primer día, observó su creación y dijo, ¿le quedó bien? Ojo, vio Dios y dijo, está bien lo que estoy viendo. Día 2, creó lo que tenía que crear, observó y dijo, y vio Dios que era bueno. Que era bueno, y se repite. Este patrón está conectado con lo mismo que pasó con Adán y Eva. En esta historia hay una ilustración bien interesante y es que, las historias se la saben, ¿verdad? Ellos reciben una instrucción de la propia boca de Dios y es, pueden tomar de cualquiera de estos árboles, pero hay uno del que no deben tomar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos escucharon la voz de Dios frente a una decisión. Ellos tenían una decisión, ¿obedezco o desobedezco? Y allí empieza un patrón a dibujarse durante todo el Antiguo Testamento y es el patrón de ver, desear, tomar y por consiguiente sufrir. Ver, desear, tomar y por consiguiente sufrir. Lo veo, lo deseo, lo tomo y sufro. Eva vio el fruto, lo deseó porque el enemigo se lo dibujó así como algo atractivo, pero no, Dios no dijo, ay, no le pares bola a Dios, lo que él dijo no es tan como tú crees. Lo deseó, lo tomó y comenzó el sufrimiento. Hay una historia también, la historia de, por ejemplo, David, para allá más adelante. Está David allí, el rey, de repente está en el balcón, mira a la vecinita, a quien pidió pollo, la vio, la deseó, la tomó y luego sufrimiento. Hay otra historia, hay muchas que tienen este patrón. Pero los que recuerdan la historia de Abraham con su esposa Sara y la criada Agar. Abraham y Sara reciben la promesa. Dios les dijo, yo les voy a dar descendencia. Pero ya estaban viejitos. Y nada que pasaba el cumplimiento de la promesa. Y dice la historia de que Abraham vio a la criada, la deseó, la tomó. Y eso también desencadenó un sufrimiento. Y hay muchas historias donde se repite ese patrón. ¿Quieres recordar el patrón conmigo? Vamos a decirlo. Ver, desear, tomar, igual sufrimiento. Pero hay un momento en el que Jesús rompe ese patrón. Y es el instante en el que, si recuerdas la historia, justamente antes de enfrentar el sufrimiento en la cruz, dice que él estaba en Getsemaní, se apartó a orar. Y en medio de ese momento tan angustiante, él le ora al Padre y le dice, Padre, si puedes pasar este momento, o sea, omitir este dolor, hazlo por favor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento el patrón se rompe, porque Jesús vio la posibilidad de dejar pasar la cruz por alto y no tener que cruzar ese momento. Lo deseó, porque le dijo al Padre, Padre, si puedes que pase este momento y no tener que vivirlo, por favor, considéralo. Pero entonces ahí rompe el patrón porque él no se quedó viendo, deseando, tomando y sufriendo, sino que el patrón que Jesús nos modela acá se ve un poco diferente. Él vio, deseó, ojo, preguntó y obedeció. Imagínate si tú y yo frente a nuestras decisiones podemos aplicar ese facto, esa clave. No es un truco mágico, tampoco, pero sí es algo que sí nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Vamos a lo práctico, porque yo sé que esto suena muy abstracto tal vez, aunque sé que varios ya agarraron la idea. Estás soltera, estás soltero. Llegó una propuesta,
lo ves, la ves y dices, aguanta. Lo deseas, dices, me siento sola, me siento solo, quisiera tanto tener a alguien a quien darle unas flores en San Valentín, alguien con quien hacer familia. Y fuiste derecho en el patrón, lo tomaste, nunca consultaste, nunca pediste dirección, entonces lo viste, lo deseaste, lo tomaste y por consiguiente luego vienen los ayayay. Ay, ¿por qué yo no vi las banderas rojas? ¿Por qué no le presté atención a ChatGPT que me dijo, mira las banderas rojas? En la historia que contaban ahorita. Y viene el sufrimiento. Una oferta de trabajo, un cambio de ciudad, una situación cualquiera en la que tú y yo estemos en una y tú no tienes en cuenta tal vez a Dios, y lo entiendo porque no confías al final. Porque si recuerdan lo que les hablaba al principio, uno cuando pide opinión de algo, se las pide al que sabe. Y si ese que sabe te dice algo, tú confías en lo que ese alguien te dijo. Si a mí el doctor, y yo tengo fe en el doctor, me dice, tómate estas pastillas cada 8 horas durante 5 días, ¿qué debo hacer yo? Tomarme la pastilla durante 5 días cada 8 horas. ¿Por qué? Porque muy en el fondo confío que este tipo tiene la razón y me conoce. Voy a ir aterrizando este avión con esta pregunta y es, ok, bien, entendí lo del patrón, entendí que debo consultarle a Dios, pero volvemos a la misma pregunta. ¿Y cómo diferenciamos la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Yo ahorita hice el ejercicio, ¿verdad? Estaba de espalda y bueno, obviamente no me quiero creer Dios. No soy Dios, obviamente no lo soy. Pero, ¿qué hizo que cuando yo me volteara acá, ustedes hablaron y yo pude decir, Carmen, Moshe, Gabriela, el nombre que haya sido? Hay una previa interacción, su timbre de voz se me hace familiar. Hay algo que a mí me da el suelo para decir, oye, eso me suena familiar. Es como cuando suena una canción en la calle. Ahora es complicado porque todos los reggaetones suenan igual. No, mentira, yo sé que no es así. Pero hay muchas, bueno, por ejemplo, a mí el vallenato, todo me suena igual. ¿A alguien más le pasa como a mí? A mí todos los vallenatos suenan igual. O sea, ¿cuál es la diferencia? Todos son idénticos. Capaz alguien que no escucha lo que a mí me gusta dice lo mismo. Es un tema de gustos. Pero, ¿cómo creer una verdad en un mundo donde tantas mentiras suenan tan convincentes? Donde cualquier decisión parece como viable, suena como, oye, pero suena creíble. ¿Cómo diferenciar el tono de la voz de Dios? Y la pregunta puntual es también, ¿y cómo la diferencio de mi cabeza que a veces me habla tanta locura? Te voy a tirar algo que creo yo puede transformar mucho nuestra percepción acerca de esto. Yo antes creía mucho en este asunto de, hay una voz aquí de un angelito que me dice lo bueno y hay otra voz aquí que me dice lo que no. Y me di cuenta y hay una conclusión y es que esta voz que yo llamo mi voz interior, tú me entiendes, ¿verdad? Esto que hay gente que le dice corazonada, otros lo llaman discernimiento, todos lo llaman de una forma diferente, pero tú y yo sabemos de qué se trata. Esta voz interna es que cuando tú vas a hacer algo y te dice, Y yo me di cuenta que al final del día, Dios usa esa misma voz que tú y yo escuchamos adentro para hablarnos. Y ahí viene la importancia de saturar nuestra vida de su palabra, de sus verdades, para que esta voz interna que te habla sepa hablar un solo idioma, y es el idioma de la voluntad de Dios. Porque si tú eres una persona casada y sientes una voz que te dice, pégale los cachos, de verdad tenemos que hacer una consulta profunda para preguntarle a Dios si Él nos... Señor, ¿eres tú? ¿Ah? No creo, ¿verdad? Hay relaciones, sobre todo, insisto mucho, tanto si estás casado, soltero, lo que sea, que tú muy en el fondo ya tú sabes lo que hay que decidir. Y estamos esperando a veces que Dios baje del cielo y te diga, es por la derecha. Como te conté con la historia mía, yo hubiese preferido que Dios me hubiese dicho, hijo, hazlo, lo de la mesa. O que me hubiese dicho, no lo hagas.
Pero no, su respuesta fue si lo haces, voy contigo. Y si no lo haces, voy contigo. Ahora, si yo no lo hubiese hecho, hay una serie de asuntos que hubiesen hecho, hay un eco después de mi decisión. Por ejemplo, uno de los tantos ecos, tú no estarías ahí sentado. Y si has sido bendecido por la mesa de alguna forma, esa bendición te hubiese llegado por otro lado. O muchas relaciones hoy se habrían fracturado. O mi propia vida se hubiese quedado frustrada, así como, no sé, tantas cosas. Entonces mira la importancia de que nuestras decisiones siempre vayan acompañadas de la dirección de Dios. Él te habla a través de esa voz interna. Solamente que, obvio, tal vez esa voz interna a veces te invita a tomar decisiones contrarias a Dios porque escuchas más todo lo que no tiene que ver con esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Mire, aquí nunca les voy a decir, no escuchen esta música o no se vean estas películas. Eso es una decisión de cada quien. Aquí yo no voy a decir qué artista es lícito y qué artista no es lícito. Ay, sabroso. ¿Quieres que te lo diga yo? No, convéncete tú mismo de que tal vez lo que tú consumes, qué tanto te sirve. Porque claro, hay alguien que dice, no, tengo una lucha sexual así, pero muy profunda, y vas a ver la playlist de Spotify. Se calienta uno escuchando la playlist esa. Y lo que consumes realmente es la voz de Dios. Las conversaciones que tienes alimentan tu fe. Entre más alimentes tu fe al oír la voz de Dios, mayor discernimiento vas a tener a la toma de decisiones. Siempre va a ser necesaria la pregunta, papá, ¿qué opinas tú? Pero al final, ¿quién va a ser responsable de las decisiones? Tú. Porque hay sabroso. Bueno, yo voy a decidir, igual Dios me dijo. Y nos escudamos en que Dios me dijo. Si sale mal es porque Dios me dijo, no. Tú y yo somos los responsables. Y Dios es tan bueno, por eso pienso que si Dios te sane o no te sane, sigue siendo bueno. Te responda un sí o un no o un silencio, sigue siendo bueno. Entre más escuchemos sus verdades, saturado vamos a estar de esas verdades. Se rebosan esas verdades. Eres padre y tus hijos te piden un consejo. Estás saturado de la verdad de Dios. Tu consejo no va a estar sesgado por tu herida, por tu enojo, por tu resentimiento. Porque seamos honestos, tú y yo cuando estamos de malas pulgas, herimos, dañamos. Pero cuando estamos llenos de esta verdad de Dios, de su voz, lo escuchamos, estamos llenos de tanto, rompemos el patrón. Veo, deseo, lo tomo y sufro. Veo a este hijo de madre que me hizo tanto daño. Deseo, es como cortarle la cabeza. Lo tomo, o sea, la corto, lo trato mal, lo hiero. Pero luego sientes que a pesar que hiciste tu venganza, te sigue doliendo. Porque ese patrón siempre termina igual, en sufrimiento y destrucción, lejos de Dios. No porque Él se aleje, sino que tú y yo empezamos a quedarnos en una posición como de dolor perpetuo. Pero cuando, tipo Jesús, ves al desgraciado, deseas y dices, no estaría que le vaya mal, lo voy a tratar mal. Pero de repente dices, y preguntas, Señor, ¿y qué piensas tú? Y Dios te dice, tú sabes que este tema de los enemigos, a los enemigos no se odia, hay que amarlos. ¿Por qué? Es difícil. Y de repente así como con la piedra en la mano dices, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y obedeces. Cierro con una escena que casualmente, vi de Chosen. ¿Quién se ve aquí la serie de Chosen? Vamos a revivir el círculo de Chosen. Estaba por ahí pausado. Hay una escena, y esta escena no es bíblica, pero
es muy bíblica. O sea, no pasó textualmente así, pero habla acerca de una verdad muy profunda. En esta escena, a ver si la recuerdan, está en la temporada 3, creo. Jesús ya reúne a los discípulos y les dice, bueno, papitos, de 2 en 2, tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para este lado y tú vas para el otro. Los envía. Y a uno que los que están enviando en la trama de la serie es alguien que está cojo, que está manquito. Esa escena me partió la pechuga en 35,000 pedacitos. Y de repente el que tiene esta falencia, esta necesidad, dice, maestro, tiene una conversación con él que le dice, en otras palabras, me cuesta mucho, me conflictúa mucho que tú me mandes a sanar a los enfermos y mira cómo estoy yo. Estoy con este dolor. Y bueno, me gustaría haberme grabado el diálogo igualito, pero lo que Jesús parafraseando le responde es, yo te puedo sanar. Es más, en su momento vas a ser sano. Pero, ¿te imaginas el poder que va a tener tu historia de que a pesar de que estás así, sigues creyendo? ¿Tú imaginas tu historia donde a pesar de que estás lisiado, a pesar de que estás enfermo, sigues creyendo que Dios puede sanar? Esa historia va a trascender generaciones. Y cuando yo escucho eso digo, qué egoísta soy. Porque a veces lo que uno quiere es el milagro de uno. Señor, sáname, respóndeme, prospérame, guíame, dime qué hacer. Pero tú te imaginas el poder que hay de personas como nosotros que eventualmente Dios nos responde no. O que a veces Dios nos responde con silencio. Y que a pesar de eso nos reunamos cada domingo y quiera decir, yo creo. Uf. Como lo dije la semana pasada, sería fácil creer si Dios respondiera todo que sí. Pero creo que tu fe y mi fe cobra un valor mucho más alto cuando tú y yo, a pesar de tener razones para no creer, seguimos creyendo. A pesar de tener razones para renunciar, intentamos. A pesar de tener razones para abandonar, permanecemos. Amigos, durante estas semanas quiero que sigamos hablando de esto hasta que lleguemos al punto de que podamos decir, sabes que mi fe es una fe sólida. No por lo que dice el flaco ese que se pone a hablar los domingos allá, o sea, yo. Aclaro el chiste. No, sino porque tú crees a pesar que no has visto. Y tú puedes confiar aunque no sepas qué debe para el mañana. Estar convencido de lo que se espera, así no haya llegado. Estar convencido de lo que va a ocurrir, así no lo veamos. Eso es fe. Y nuestro Dios es un Dios en el que vale la pena confiar. Vale toda la pena. Es más, ¿cuál pena? Es un regalo saber de que mi Dios, aunque no lo veo, cielo y tierra va a pasar y su palabra nunca va a dejar de ser. Y que mis pasos pueden llevar la dirección correcta si yo me saturo de su voz, de sus verdades. Entonces, al momento de decidir, bueno, ya mis ojos son como esa lámpara porque están llenos de su palabra. Entonces, ya yo no veo en oscuridad, sino que veo con el filtro de su verdad. Quiero terminar leyendo Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. La raíz de la desobediencia es la falta de confianza. Porque si Dios a ti te dice, hijo, por aquí, y tú desobedeces, es porque al final no confías. Por eso todos estos mensajes al final siento esta urgente necesidad de hacer un llamado a que tú puedas ser 100% vulnerable y decir qué tanto confías en lo que Dios te dice y te pide. Porque si confías, las respuestas son más rápidas. Claro,
Señor, ¿será que le digo que sí a esta persona que me está invitando en una relación con ella? Si Dios te dice, ya tú sabes que Dios te dice, mira esta advertencia aquí, esta allá. Tal vez Dios te dice, es una buena idea, no sé si sea un buen momento. Y a veces una buena idea en un mal momento se convierte en una mala idea. Y Dios te dice, aguántate, espérate un ratico, o hazlo de esta forma, o resuélvete esto antes y luego abordas el tema, qué sé yo. Si Dios te dice lo que sea, tú vas a decir, ok. Como cuando el médico te dice, por 5 días cada 8 horas esta pastilla. Porque no hay lugar a dudas de que Dios lo que dice, lo dice para mi bien. Entonces, ojalá que estos espacios se conviertan en un lugar donde tú escuches esa voz. Para los que comenzamos Hay Esperanza esta semana y que ya empezamos las clases el sábado, y si tú estás, ¿yo por qué dejé pasar esta oportunidad? Todavía estás a tiempo. Voy a permitir ingreso hasta la segunda clase, o sea, hasta este sábado. Y tú dices, voy a llegar, voy a participar de esto, voy a invertir en mi sanidad. Y sabes que hace rato Dios, o sea, eso no es de Señor, ¿será que lo hago? Ya viene insistiéndote hace rato que inviertas tiempo en eso en tu vida. Tú dices, bueno, ok, lo hago porque confío, no en lo que esta gente me dice acá. Yo te estoy pidiendo todo esto, amigo, perdón, te estoy contando todo esto, no para que tú creas en la mesa. A mí no me importa si tú crees o no en la mesa, porque mi fe no está puesta en la mesa. La mesa es un regalo de Dios, una estructura, una forma, pero el fondo es que nuestra fe está en Cristo. Yo no te quiero convencer, porque no tengo el poder de hacerlo, pero de cualquier decisión que estés tomando, el único que te va a convencer de decir A o decir B es papá.